el gobierno de México activó de inmediato la operación en contra de la familia de Alito Moreno. Última hora, tenemos actualizaciones del caso Alito Moreno. Ayer, martes 12 de mayo, las autoridades encontraron información que puede dar un giro radical contra la familia del senador. Alito Moreno había implicado a sus hijos, esposa y madre en una red de corrupción en el que lavaban dinero, trabajaban con el crimen organizado y se dedicaban a neutralizar cualquier problema o secreto del PRI. Una red que demuestra que en México unas pocas personas son las que gobiernan. Y lamentablemente gobiernan mal. El PRI está a punto de caer. Y aquí te vamos a contar todos los detalles de esta noticia que está impactando México. Esto es Noticia Fragmentada. Ya sabemos que Alito Moreno, durante meses, ha estado implicado en temas de desvío de dinero y posibles vínculos con el crimen organizado. Pero lo verdaderamente escandaloso es que esta vez también está implicando directamente a su familia, y no de manera menor. La investigación detectó transferencias bancarias a nombre de los hijos de Alito Moreno, su madre y su esposa. Depósitos millonarios que no tenían ninguna justificación legal. De hecho, se documentó que la esposa de Alito Moreno acudió a una entidad bancaria, acompañada de sus escoltas para retirar más de 35 millones de pesos en efectivo, mismos que fueron trasladados directamente a las oficinas del PRI. Sin discreción, sin rodeos. Una irregularidad que no tardó en llamar la atención de las autoridades, sobre todo porque dentro del registro del partido no debería figurar ninguno de sus hijos. Uno de ellos es menor de edad, lo que lo hace completamente inelegible para cualquier relación laboral o patronal con el partido. El otro, aunque mayor de edad, cursaba estudios universitarios en el momento en que los depósitos comenzaron a registrarse. Ninguno tenía razón alguna para recibir depósitos de esa magnitud. Y sin embargo, el dinero llegaba. Millones de pesos a cuentas de estudiantes que no tenían ningún ingreso declarado. Jóvenes que ni siquiera habían terminado la universidad, recibiendo cantidades que la mayoría de los mexicanos no verán en toda su vida laboral. ¿De dónde venía ese dinero? De empresas fantasma. Empresas registradas sin domicilio fiscal, sin instalaciones físicas, sin operación real de ningún tipo. Una de ellas declaraba actividades dentro del sector de ingeniería, pero no contaba ni con una oficina, ni con personal, ni con ningún tipo de infraestructura que lo respaldara. Nada. Solo un nombre registrado y un esquema para mover dinero sin que pareciera ilegal a primera vista. Lo único que tenían en común estas empresas era quienes estaban detrás: miembros del PRI, los hijos de Alito Moreno, su madre y su esposa. Con toda esta información sobre la mesa, las autoridades tomaron una decisión: catear las oficinas del PRI. El objetivo era claro: determinar por qué la familia de Alito Moreno figuraba dentro de la nómina del partido y qué documentación existía al respecto. Al llegar, el personal del inmueble intentó negarles el acceso, pero al presentar una orden respaldada directamente desde la presidencia, no tuvieron opción. Las puertas se abrieron y las autoridades entraron. Lo que encontraron adentro fue exactamente lo que buscaban: documentación completa relacionada con Alito Moreno, su familia y un registro de propiedades que, según la investigación, habían sido adquiridas con recursos del partido. También hallaron información directamente vinculada a las empresas fantasma que operaban a nombre de todos ellos. Con ese hallazgo, las autoridades tramitaron de inmediato una orden de cateo para las propiedades registradas a nombre de la familia. Los inmuebles estaban ubicados en la Ciudad de México. Casas de lujo que presuntamente fueron adquiridas con dinero proveniente del PRI. Al entrar, encontraron vehículos de lujo con un valor superior a los 37 millones de pesos. Pero no terminó ahí. La investigación determinó que los enganches de esos vehículos habían sido pagados con fondos del partido y que posteriormente los autos eran declarados como robados para completar un esquema de fraude. Un mecanismo deliberado para convertir dinero público en efectivo que pareciera no tener origen político. También se encontraron joyas y una caja fuerte con más de 377 millones de pesos en efectivo, cheques de entidades particulares y archivos internos del PRI. Eso era, según la investigación, lo que los hijos de Alito Moreno tenían a su nombre: su herencia, entre comillas. Una herencia construida con dinero que salió de los impuestos de millones de mexicanos que hoy siguen buscando trabajo o luchando para llegar a fin de mes. En los archivos también había documentación sobre terrenos en distintos estados del país.
predios que fueron despojados de sus dueños originales y transferidos de manera irregular a la madre de Alito Moreno y a sus hijos. Tierra arrebatada a personas que probablemente nunca imaginaron que alguien en el poder tenía sus propiedades registradas a su nombre. Además, se hallaron poderes notariales vinculados a una cadena de negocios operados por la esposa de Alito Moreno, establecimientos con presencia en algunas de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México y que, al parecer, también formaban parte de este esquema financiero. Las autoridades clausuraron los inmuebles cateados y decomisaron todo lo encontrado. Los bienes ahora pertenecen al Estado. Aquí en Noticia Fragmentada queremos hacer una pausa porque esto merece un análisis serio. Lo que estamos viendo no es un caso de corrupción aislado, es un modelo. Un modelo en el que el poder político se convierte en un negocio familiar, donde los recursos públicos se reparten entre los más cercanos al que manda y donde las instituciones y los partidos se usan como fachada. Lo más preocupante no es solo lo que se encontró, sino cuánto tiempo tardó en descubrirse. Años. Y durante esos años este esquema operó con normalidad, sin que nadie lo detuviera. También allá hay que hablar del sistema. El proceso del fuero de Alito Moreno lleva meses sin resolverse. La Cámara de Diputados no ha dado una respuesta concreta y para muchos esa lentitud no es una coincidencia. La red de influencias que construyó dentro de las esferas políticas del país es amplia y eso complica cualquier proceso legal desde adentro. Lo que las autoridades parecen estar haciendo ahora es presionar desde otro frente, la familia. Al vincular directamente a su esposa, sus hijos y su madre en la investigación, se abre la posibilidad de que Alito Moreno decida entregarse voluntariamente antes de que el proceso avance más. Si no lo hace, la lectura también es clara. Sobre el paradero de los involucrados, los hijos se encuentran presuntamente fuera del país y las autoridades ya solicitaron formalmente su regreso. A la esposa se le aplicaron medidas cautelares y la madre, cuyo paradero también se desconoce, es objeto de una búsqueda activa. El PRI, como institución, enfrenta una de las crisis más profundas de su historia reciente. No es una crisis de imagen, es una crisis de legitimidad. Lo que se está documentando es que durante años, una familia usó a un partido político como si fuera su empresa privada. Y eso no es una acusación, es lo que la propia documentación encontrada en los cateos está mostrando. Para cerrar, y siendo directos, esta investigación puede interpretarse como una buena noticia para quienes creen en la justicia y en la rendición de cuentas, pero también genera preguntas que no podemos ignorar. ¿Por qué Alito Moreno específicamente? ¿Por qué en este momento? Él mismo ha dicho en distintas ocasiones que todo esto podría ser un intento de dañar su reputación o de desplazar a una familia influyente para que otra tome su lugar. No lo descartamos como hipótesis, pero tampoco puede ser un argumento para frenar una investigación. Porque si hay corrupción, se investiga. Y si hay más redes como esta en otros partidos y con otros apellidos, también hay que destaparlas. Eso es lo que nosotros defendemos en Noticia Fragmentada. Queremos escucharte a ti. ¿Crees que esta red va más allá de la familia? ¿Crees que hay más nombres que deberían estar siendo investigados? Cuéntanos en los comentarios. Seguiremos informando sobre este caso conforme haya novedades. Gracias por sintonizarnos, por estar aquí y por seguir apoyando este canal. Esto fue Noticia Fragmentada. Nos vemos en el próximo video.